La falta de contactos sociales, el miedo al contagio, las preocupaciones económicas o el luto por la pérdida de un ser querido. Los más de 2 años de pandemia han tenido un enorme impacto en la salud mental de la mayoría. Según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad y la depresión aumentaron en un 25%. Los jóvenes y las mujeres se han visto especialmente afectadas. ¿Cómo afrontar la ansiedad? Lo vemos aquí en Forma. El momento en el que fui consciente de que mi miedo era mayor que el miedo normal fue cuando me di cuenta de que realmente mi vida no era vida, de que ya no podía participar en actividades, de que realmente solo estaba en mi departamento o en mi trabajo y todo lo demás suponía un estrés tan grande que simplemente lo evitaba. Kerstin Kuhl no está sola. Cerca del 7% de la población mundial desarrolla algún trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Quienes lo padecen sufren problemas físicos como temblores, falta de oxígeno, taquicardias y sudores. Síntomas que también conoce Kerstin Kuhl. Los médicos le diagnosticaron fobia social. Los contactos sociales le causan miedo. Las más comunes son las llamadas fobias específicas, como el miedo a las arañas o el vértigo. Sin embargo, la mayoría de los afectados pueden convivir bien con estos temores, afirma Katia Petrovsky del Hospital Universitario de Maguncia. Pero es más difícil con las fobias no específicas, que son menos comunes. Uno de los trastornos de ansiedad más comunes es el trastorno del pánico, que se caracteriza por ataques repentinos sin motivo, crisis de ansiedad. Pero también la ansiedad social es muy frecuente. Todo el mundo la conoce. Cuando hablamos en público, siempre está el miedo a la evaluación, que es algo muy, muy común. Kerstin Kuhl acababa de terminar una terapia y estaba lista para volver al trabajo cuando llegó la pandemia. Luego vino el confinamiento. Fue difícil. Eso frenó mis progresos y también me hizo retroceder un poco. Todo estaba cerrado. Todos los contactos sociales debían ser restringidos, lo que sin duda tenía sentido, pero en mi situación era contraproducente. Tampoco pudo reunirse con su grupo de autoayuda durante largo tiempo. Con la reapertura, Kerstin Kuhl tuvo que volver a empezar. Por un lado pensé, gracias a Dios, por fin una vida normal. Pero por otro lado ya había perdido la costumbre de nuevo y entonces tuve que obligarme a reinsertarme en la vida. Pero, ¿cómo se tratan los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad tienen fácil y rápido tratamiento, en 25 sesiones. Por ejemplo, con una terapia conductual o con una terapia psicodinámica que tarda un poco más. Si notamos que los efectos psicoterapéuticos no son tan buenos, se puede apoyar la terapia adicionalmente con fármacos, por ejemplo, con antidepresivos. Después de 3 terapias, Kerstin Kuhl lleva nuevamente una vida que no está dominada por la ansiedad. Está claro que esto me anima a continuar mi camino y a seguir trabajando en mí misma y en mis miedos. Los miedos forman parte de nuestra vida, pero si llegan a dominar nuestros pensamientos y acciones, puede tratarse de un trastorno de ansiedad. En ese caso, no hay que dudar a la hora de buscar ayuda profesional. Cuando nos encontramos en una situación real de amenaza o solo nos asustamos, el cuerpo siempre experimenta lo mismo. Cuando sentimos miedo, el organismo libera diversas sustancias. Una de ellas es la adrenalina.
Estas sustancias hacen que respiremos más rápido, que nuestro corazón se acelere y se active la irrigación de sangre en los músculos. El cerebro recibe la señal miedo. El miedo pone todo nuestro cuerpo en alerta, por así decirlo. Si fuese necesario, tendríamos mucha más energía, por ejemplo, para huir. Se trata de un mecanismo heredado de nuestros antepasados que hace miles de años era esencial para sobrevivir. Cuando tenemos miedo, el cuerpo se acelera muy rápido en fracciones de segundo. Y cuando el miedo desaparece, el cuerpo es capaz de apagar su sistema de alarma con la misma rapidez. Si el miedo se prolonga en el tiempo, provoca otros síntomas que, sobre todo en niños y jóvenes, se traduce en trastornos del sueño. Cuando un niño enferma, los padres se preocupan mucho. Pero a veces no son infecciones o daños físicos los culpables del dolor, sino cargas psicológicas como el estrés o los miedos. Sybille Winter investiga este fenómeno y asegura que, para muchos niños, los sentimientos negativos se traducen en dolor y malestar. Esos sentimientos se originan en el cerebro, pero no fueron bien traducidos como para poder decir, me he enfadado y entiendo por qué me he enfadado, entonces ahora voy a seguir tales y tales pasos. Este proceso no funciona tan bien en algunos niños y jóvenes y se traduce directamente en síntomas físicos. El cerebro reacciona entonces segregando hormonas del estrés y otras similares. Los más pequeños suelen padecer dolores de estómago. Los adolescentes se quejan de dolores de cabeza o de espalda. La causa suele encontrarse en situaciones de estrés, conflictos en la familia, discusiones entre los padres, o la presión de la escuela, miedo a los exámenes, problemas con el profesor, acoso y exclusión por parte de los compañeros. La exclusión o las humillaciones suponen grandes cargas. Lo sabemos de las investigaciones. Sentirse excluido de un grupo o sentirse herido son factores que generan mucha ansiedad. El pediatra debe descartar primero las causas físicas, pero si no hay problemas físicos sería un error decirle al niño que no tiene nada. Si uno le dice que no tiene nada, que está simulando, entonces existe el peligro de que desarrolle aún más síntomas. Y está claro que sí tiene un problema. A pesar de los síntomas, el niño no debe guardar cama. Una rutina diaria es útil. El niño también debe ir a la escuela. La experiencia demuestra que si el niño va a la escuela, es más probable que mejore. La buena noticia es que una psicoterapia orientada al niño ayuda. El niño comprenderá sus problemas y aprenderá a gestionarlos mejor. Pero desgraciadamente, esta ayuda muchas veces no llega porque no se reconoce el trastorno. Esto aumenta el riesgo de que los problemas persistan en la adultez. Una posible consecuencia es el miedo persistente a sufrir enfermedades, la hipocondría. En las últimas 3 décadas los casos han aumentado, según revela un estudio. Sin embargo, el estudio no pudo demostrar que el uso excesivo de Internet y la búsqueda de los síntomas en Google fueran los responsables. Alexander es hipocondríaco y nos cuenta su historia, pero prefiere permanecer en el anonimato. Me di cuenta que, de alguna manera, ya de niño, tenía una voz interna que alimentaba mis miedos. Sentía mucho temor a contraer alguna enfermedad que incluso pudiera llegar a incapacitarme. Luego se fue agravando. Se fue incrementando a medida que me iba haciendo mayor. Empecé a ocuparme muchísimo del tema, a googlear, a investigar sobre todo tipo de enfermedades que escuchaba yo o que venían de mi círculo de conocidos o mi familia. Su miedo a contraer enfermedades graves como el cáncer o a sufrir un infarto le paralizan. Síntomas como una punzada en el corazón o un dolor de cabeza despiertan un miedo existencial. Había días en los que escuchaba algo por la mañana y no conseguía sacármelo de la cabeza ni siquiera trabajando. Luego lo buscaba en Google y no dejaba de vigilarme. Ahí es cuando de pronto me convencí de que tenía que hacer algo. Buscó la ayuda de Caroline Zawa,
La psicóloga conoce el sufrimiento de las personas que tienen miedo a contraer enfermedades. La hipocondría sigue siendo un tema tabú. Un síntoma es el miedo, un miedo muy intenso, que realmente puede llevar a que el paciente sufra ataques de pánico, estadios de pánico. En segundo lugar, observamos que muchas veces estas personas sienten síntomas físicos que desencadenan este miedo. Por ejemplo, pueden llegar a sentir algún tipo de dolor y entonces tienen miedo de que eso sea señal de algún tipo de enfermedad. Los afectados suelen compartir con sus familiares o amigos sus miedos. Su preocupación constante también puede ser una carga para quienes los rodean. Las personas que sufren de hipocondría suelen ir al médico con frecuencia. Los miedos y las preocupaciones también pueden derivar en depresión. Esto hace que sea aún más importante que los afectados busquen apoyo. La psicoterapia les ayuda a aprender a hacer frente a sus miedos. El objetivo es eliminar ese comportamiento desfavorable, por ejemplo, aprendiendo a dejar de vigilar el cuerpo, realizando acciones alternativas cuando se siente el impulso o simplemente posponiendo ese impulso. Pero también se aprende a cambiar de criterios a la hora de visitar al médico, es decir, que los pacientes también puedan considerar qué criterios seguir a la hora de ir al médico para no ir con demasiada frecuencia con el simple objetivo de tranquilizarse. Eso es exactamente lo que Alexandra ha aprendido en su terapia. Por ejemplo, ahora ya no busca cada síntoma en Google. Ya no vivo con tantas limitaciones. Antes me sentía atrapado en mis pensamientos. No paraba de pensar, tienes que recordar esto, tienes que hacer eso, tienes que llevarte la pastilla. Todo eso ha desaparecido. Ahora estoy más relajado y afronto las cosas con mucha más calma que antes. A la hora de tratar la ansiedad, la exposición, es decir, el enfrentarse a los miedos, es clave para que la terapia funcione. Por ello, si alguien tiene miedo a las multitudes o a los espacios cerrados, solo podrá superar ese temor si en algún momento experimenta la situación y nota que el miedo disminuye. Para poder practicar en un espacio lo más protegido posible, los especialistas recurren a la realidad virtual. Cuando Sebastián Herbe prepara una de sus sesiones, parece que está a punto de comenzar con un videojuego. Y hay algo de eso. La técnica clásica del entretenimiento es utilizada por el especialista para tratar enfermedades mentales. El médico utiliza la realidad virtual para tratar a personas con trastornos de ansiedad. Se trata de las fobias, fobias a un entorno crítico, fobias sociales, a un juicio negativo, es decir, miedo a una evaluación crítica de los demás. Y también la agorafobia, es decir, el miedo a cruzar un espacio abierto o incluso a moverse en el transporte público. Estos son los síntomas más frecuentes de los pacientes en nuestra clínica. Aquí tienen grandes problemas donde hay grandes obstáculos y que conllevan a una reducción considerable de la calidad de vida. Es decir, si ya no puedo utilizar el transporte público, tampoco puedo ir de A a B, no puedo ir al trabajo o a ver a los amigos. Me retraigo, estoy excluido de la vida social y así sucesivamente. Hasta ahora, estos trastornos eran tratados en psicoterapia y posteriormente confrontando al paciente con la situación que le provoca ansiedad, el llamado entrenamiento de exposición. Esto sigue siendo así, solo que ahora se puede practicar primero de forma virtual, es decir, en un espacio protegido. Ha mejorado el hecho de que ahorramos tiempo y el acceso a esta terapia es más fácil. Los pacientes también lo aceptan. Eso está bastante demostrado, que los pacientes lo aceptan muy bien y que participan con más facilidad en un entrenamiento de este tipo. Para ilustrar el principio de la realidad virtual en la terapia, Sebastián Herbe pidió ayuda a una colega. Kirsten Strasburger no padece ningún trastorno de ansiedad y está dispuesta a experimentar la situación virtual. ¿Está bien? Sí.
Ahora vemos una gran plaza. Eche un vistazo primero. Bien, entonces siga caminando. Esos policías quieren preguntarle algo. Buenos días. Hoy estamos llevando a cabo un control de identidad sistemático. Solo nos gustaría tomar sus datos personales. ¿Por qué? No tiene que estar tan nerviosa, es solo un control de rutina. De acuerdo. El médico y nuestra cámara solo ven las situaciones en 2D. Para Kirsten Strasburger, la escena es mucho más real. Está inmersa en el mundo virtual a través de los lentes 3D. Hola. ¿Tienes un cigarrillo? No fumo, lo siento. Es muy real, como si estuviera hablando con alguien en la calle, solo que hay que expresarse con más énfasis. Como con la persona que acabo de hablar, que quería un cigarrillo y le dije que no fumo. Eso también ocurre en la vida real y sí, es muy creíble. Sebastián Herbe puede recrear 6 situaciones virtuales distintas con fines terapéuticos, desde el ascensor, que puede quedarse atascado, hasta hablar delante de mucha gente, pasando por utilizar el transporte público. Las primeras experiencias con este tipo de terapia han sido positivas. Un paciente que empezó aquí y que realmente sudaba tanto que al principio se le empañaban las gafas, que temblaba y con el que pudimos practicar un tiempo, en realidad bien pocas sesiones, porque tenía que salir. Se trataba principalmente de circular por calles muy transitadas y al final también de forma independiente. Pero luego volvió aquí de nuevo después de cierto tiempo. La misma situación que al principio, pero se vio claramente que sudaba menos y experimentaba menos miedo. Acertará si cree que la mayoría de los juegos de video tienen mejor calidad gráfica. Pero más importante para la terapia es la credibilidad de estas escenas. Nuestra mente sabe exactamente esto no es real. Pero el sistema del miedo no está interesado en ello. El sistema del miedo es muy arcaico, muy antiguo. Incluso una gráfica peor sería suficiente para activar ciertos miedos si es que existe un trastorno de ansiedad. Incluso si no se padece ningún trastorno, si se pone las gafas y le provoco estrés con estas situaciones, como que la policía quiere algo de usted y se tiene que dar prisa. En resumen, el sistema del miedo es un sistema muy primitivo. Se puede activar fácilmente. Ese es también el problema del trastorno de ansiedad. Las investigaciones continúan para ver si esta terapia puede utilizarse también para tratar otros trastornos de ansiedad. La ansiedad y el estrés están directamente relacionados. Las situaciones de estrés pueden acentuar la ansiedad o incluso desencadenarla. Respirar hondo es un consejo conocido, y es cierto, la respiración puede ser un remedio eficaz contra el estrés. Pero el cómo también es importante, y parece que mucha gente ha olvidado cómo respirar correctamente. El médico Thomas Weiss practica la exhalación consciente como ritual diario antes de atender a sus pacientes. Antes, el tema de la respiración me sacaba de quicio porque me parecía pura habladuría esotérica. Pero cuando profundicé en ello, entendí que este aspecto de la respiración, lo que llamamos los gases residuales, el CO2, son fundamentales para la regulación total de nuestro organismo. Nos sorprendió comprobar cuántas personas tienen valores llamativos que no deberían tener. Hablamos de entre un 10 y un 30% de la población. No lo sabemos con exactitud y probablemente esto sea consecuencia de un estrés prolongado. El estrés afecta a estructuras muy antiguas del cerebro que nos preparan para luchar o huir. Si estamos permanentemente bajo presión, el cuerpo responde con una respiración apenas perceptible, rápida y entrecortada. Esto se llama hiperventilación crónica, un proceso automatizado e inconsciente. El tronco encefálico y la arteria carótida regulan la frecuencia y la intensidad de la respiración. En reposo, la frecuencia respiratoria de un adulto es de 12 a 18 respiraciones por minuto. Se inhala oxígeno y se exhala dióxido de carbono.
Lo que muchos no saben es que nuestra respiración no se controla por el oxígeno, sino por el dióxido de carbono en sangre. Cuando sentimos estrés, respiramos rápido y desciende el nivel de CO2. Una cantidad insuficiente de CO2 puede provocar una reducción del flujo sanguíneo. La presión craneal aumenta, nos sentimos mal y no podemos pensar con claridad. Otra consecuencia es la alteración del pH sanguíneo. Incluso los desplazamientos más pequeños perturban la regulación bioquímica de las células. Por ejemplo, hay menos calcio libre en la sangre. Posibles síntomas: contracciones musculares, calambres e hiperexcitabilidad. Los pacientes del Dr. Thomas Weiss le reportan otros síntomas. Una fuerte sensación de opresión, Sentí como si un elefante se sentara sobre mi pecho. así que me sentí mareado. Me duele la cabeza, estoy agotado. Soy incapaz de rendir. Todavía no se han comprobado científicamente todas las conexiones. Sin embargo, Thomas Weiss está seguro de que ciertas molestias están relacionadas con una respiración incorrecta. Es el caso de esta paciente que sufre mareos. Además de un diagnóstico exhaustivo, los pacientes reciben un entrenamiento para respirar de manera especial. Con el llamado capnómetro, que también muestra el nivel de CO2, aprenden a observar y regular conscientemente su respiración. Así llegan a relajar el organismo. Los terapeutas tratan de llegar al sistema nervioso vegetativo. Si se quiere actuar sobre el sistema vegetativo, hay que usar un lenguaje afín al cuerpo, comprensible también para los animales. Por eso trabajamos con el masaje, con el calor, la alimentación y la hidratación, para comunicarle al sistema vegetativo todo está bien. No necesitas ponerte en alerta. Para aumentar los niveles de CO2, los pacientes aprenden que la respiración nasal es clave. Por la nariz entra mucho menos aire, por eso recomendamos respirar por la nariz. Para garantizar que los pacientes respiren por la nariz y no por la boca, incluso durante el esfuerzo físico, se ejercitan en esta cinta especial. Una bolsa de vacío recoge el peso del cuerpo. La gravedad y la velocidad se pueden regular por niveles hasta que resulte difícil respirar por la nariz. Thomas Weiss quiere cotejar científicamente su tesis. Hasta ahora se ha investigado relativamente poco sobre la respiración. La psicóloga estadounidense Alicia Muret ha publicado unos 50 artículos científicos sobre los ataques de pánico y el asma, entre otros temas. La conclusión más importante de todos los estudios de los últimos 23 años invalida el consejo de respirar profundamente cuando se tiene miedo o cuando se tiene pánico. En su lugar, exhalar conscientemente durante un tiempo prolongado. Esto podría incluso prevenir las emergencias. Respirar correctamente, o mejor dicho, revertir la hiperventilación, reduce el uso de medicamentos como los broncodilatadores y los sedantes. Thomas Weiss ha tratado a unos 10.000 pacientes con una terapia que combina respiración y relajación. Por supuesto, no todo puede tratarse con la respiración. Ningún tumor, ni una pierna rota, ni una neumonía. Pero los trastornos funcionales graves sí. Se puede ver mejoría en la migraña, la fibromialgia, el intestino irritable, en los mareos funcionales, el síndrome de agotamiento. Allí la respiración puede ayudar a una clara mejoría, a veces incluso en muy poco tiempo. Una respiración correcta, algo que la medicina moderna recién está descubriendo. Y ahora les toca a ustedes. Presten atención a la respiración durante el siguiente ejercicio de estiramiento con Aurelia Daman.
Hola, bienvenidos. Todos tenemos muy poco tiempo, así que te voy a enseñar un ejercicio de estiramiento perfecto que puedes hacer en cualquier momento y lugar. Comencemos. Agarra el tobillo, colócalo sobre la otra pierna y luego siéntate así. Si quieres, puedes ayudar al estiramiento poniendo la mano en la rodilla y presionando un poco hacia abajo. Presiona solo siempre que te resulte cómodo. Es importante que la espalda esté recta. Mantén la postura entre unos 30 y 60 segundos. Luego cambiamos de pierna y mantenemos de nuevo entre 30 y 60 segundos. Lo vamos a hacer 2 veces por lado. Conviene hacerlo entre 3 y 4 veces por semana. Con este ejercicio se estira toda la musculatura de los glúteos y como pasamos bastante tiempo sentados, es de vital importancia. Cuídense y nos vemos en la próxima edición de En Forma.